Hola, ¿me escuchan? ¿Todos bien? Sí. ¿Todos? Bueno, pues muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean a esta conferencia del día de hoy. Qué bueno que nos están acompañando. Bueno, espero que sea de su interés y les voy a platicar un poquito quién es Olmo. Olmo es psicoterapeuta de enfoque conductual con formación profesional en la UNAM. Ha recibido entrenamiento continuo en terapia de aceptación y compromiso ACT, de aplicación general y con énfasis al tratamiento de trastorno límite de la personalidad. También se ha formado en psicoterapia analítica funcional, FAP, niveles 1, 2 y 3, y terapia dialéctica conductual, DBT, con reconocidos expertos en la materia, tales como Kelly Werner, Jonathan Canter, Amanda Muñoz y Michelle Reyes. En los últimos 2 años ha dado diversas charlas para grupos de estudiantes, entre ellas destacan las ofrecidas para alumnos de Psicología de la Universidad de las Américas, Campus Ciudad de México, sobre los temas de adicciones y el trastorno límite de personalidad. También ha hecho traducciones simultáneas inglés-español, español-inglés para ponentes internacionales de psicología, entre los que destacan Arthur Freeman, Kristen Doyle, directora del Albert Ellis Institute, y Kelly Werner, presidenta del Behavioral Tech. Y bueno, pues nada, para no quitarles más tiempo, la conferencia dura alrededor de unos 50 minutos, si tengo entendido, y luego podemos hacer una pequeña ronda de preguntas, si les apetece, ¿vale? Que tendremos como una media hora aproximadamente para eso, para que luego se puedan ir a ver el mundial o no sé qué hay, ¿no? Estén todos estresados, o que ya se quieren ver el partido. Bueno, pues nada, le dejo la palabra a Olmo, espero que lo disfruten y que les sea de utilidad. Hola. Bueno, intentaré ser todavía más concreto, como decía la doctora que nos toca al fútbol. Ok, me gustaría empezar preguntándoles a ustedes, quien quiera participar de manera libre, ¿qué saben que, más bien, qué elementos tiene una adicción? Lo que sea que piensen es muy bienvenido. ¿Quién me ayuda? Dependencia. ¿Dependencia? Ajá. Te lo gano. ¿Alguien más? Dependencia, muy bien. ¿Nada más? Tanto biológica como emocional, ¿no? Biológica y emocional. Psicológica. Okay. Bien. ¿Eso es todo? ¿La dependencia? Es decir, necesito la sustancia o conducta para funcionar o para estar bien, y eso es todo. Se genera también la tolerancia. Tolerancia, cada vez necesito más. Carencia de algunas hormonas del organismo que lo impulsan a compensarla con sustancias. Correcto, ok. Sí, carencia, eso entraría dentro del aspecto de lo biológico que mencionaban por allá. Gracias. ¿Alguien más? Tolerancia, dependencia. Creo que empieza con gusto. Condiciones previas, gusto, placer. Placer. Por la actividad. Eso no está en la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, pero me parece que es un elemento importante. Gracias. ¿Algo más? No como gusto, pero como forma para analizar algo que no puede. Ok, sí. Eso iremos un poquito más adelante, pero sí, efectivamente cumple una función clave en la vida de la persona, ¿no? Para lograr algo, canalizar algo, enfocar algo. Ahora lo definimos más. Bien, gracias. ¿Algo más? Tenemos tolerancia, dependencia, alteraciones previas, neurobiológicas o fisiológicas. Ok. Un poquito más rápido. Hay un elemento importante que es cognitivo o de pensamiento, y este elemento, según la definición oficial, es un fuerte deseo que incluye pensamiento por consumir la sustancia, por realizar la actividad. Estaríamos todos de acuerdo con esto hasta ahora, supongo. Dificultades para controlar el consumo. Síndrome de abstinencia, lo había mencionado muy bien. La tolerancia, es decir, cada vez necesito más y más. Este es algo muy importante, el abandono progresivo de los intereses. O sea, es decir, la persona deja de ir al cine, deja de hacer
actividades que les resultaban valiosas cuando ya tiene una adicción. Y quizá el elemento más importante de lo que define una adicción, y ahorita lo vamos a distinguir de otros procesos de consumo de sustancias y actividades, es que la persona persiste en el uso de la sustancia a pesar de entender y experimentar los efectos perjudiciales. Es decir, sabe que le hace daño, lo tiene muy claro, y en algún momento se da cuenta de que no quisiera decir que no puede parar, pero no le es fácil detenerse. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla una adicción? Este modelo presenta etapas. Es decir, no creo que nadie desarrolle una adicción inmediata. Habrá quien me pueda decir que puede haber una dependencia inmediata, por ejemplo, los opioides, cuando alguien, no sé, puede ser que reciba tratamiento quirúrgico y le dan un analgésico muy fuerte, ¿no? Por ahí está un mito que veremos más adelante, como el de con una sola toma la persona se vuelve adicta a la heroína. No sé si han escuchado esto por ahí. Bueno, ahí es importante precisar la diferencia entre la adicción y la dependencia, que la persona se puede volver físicamente dependiente pero no ser adicta, porque no están todos los elementos que vimos anteriormente. ¿Sí? Esto es muy importante. En ese sentido, la persona sería dependiente como quizá alguien puede ser dependiente de un medicamento, ¿no? O sea, dependo para funcionar bien, pero no necesariamente soy adicto, porque no estoy preocupado constantemente, no estoy teniendo consecuencias, ¿no? Es todo un patrón muy grande. Okay. Entonces, la primera etapa es experimentación, primeras interacciones. Si la persona no tiene contacto con la sustancia o actividad, no es posible que se genere una adicción. Después viene el uso. En el uso hay un bajo compromiso con la sustancia o actividad. Es decir, la persona simplemente conoce los efectos y lo usa, pero digamos en términos puntuales puede ser ocasional, puede pasar un mes o 2 meses o un año y no hay frecuencia. Después del uso ya llegamos al abuso. Aquí el consumo es frecuente, regular e intenso, va en escalada, ¿sí? Y empiezan a deteriorarse las áreas de vida. Finalmente llegamos a la adicción. En la adicción ya hay un compromiso orgánico, como mencionaba, es decir, la persona ya tiene alteraciones biológicas importantes y una disfuncionalidad mayor. En la charla anterior que presenté surgió una duda al respecto de a partir de qué momento pasamos del abuso a la adicción. Y la verdad es que no es claro, no hay un criterio, o sea, bueno, sí hay un criterio oficial y muchas personas dicen que pues, es arbitrario, ¿no? A partir de qué momento ya soy realmente adicto y me estoy abusando de la sustancia. Entonces, la respuesta preliminar que tengo para eso es plantear un continuo. Ustedes disculparán la pobreza de mis gráficos, pero no es muy fuerte. Pero bueno, esto fue lo mejor que pude conseguir. Entonces sí, efectivamente en el abuso hay consecuencias, ¿no? Y uno podría argumentar que en la experimentación también. Es decir, mucha gente experimenta consecuencias más graves la primera vez que consume una sustancia porque no sabe qué está pasando y puede terminar durmiéndose al volante y tener un accidente, cosa que no podría ocurrir aquí a lo mejor y acá tampoco. O sea, hay gente que milagrosamente se involucra en su actividad adictiva y no tiene las consecuencias ahora sí que de un novato, ¿no? No se vomita, no se queda dormido, no se duerme en el coche y tal como podría ocurrir acá y como empieza a ocurrir acá. Bien, entonces es decir, aquí ya
la diferencia hasta donde lo hemos estudiado, hasta donde se sabe ahora, es que entre el abuso y la adicción está la disfunción. ¿Sí? Cruzando esta línea y los grados de severidad de la adicción dependen de qué tan disfuncional es la persona. Ya nos podríamos meter en un largo debate en el cual no nos vamos a meter ahora de qué es disfunción, pero básicamente es tener problemas en el trabajo, tener problemas en la casa, es tener dificultad para realizar las actividades que les son valiosas a la persona. Bien. Ahora, ¿las sustancias son adictivas inherentemente o actividades? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? ¿Quién cree que sí? Yo creo que sí, ¿Sí? por a lo mejor una interacción bioquímica que existe en nuestro cerebro, ¿no? Okay. Bien, entonces, es decir, bueno, por ejemplo, la heroína tiene más cualidades inherentemente adictivas que otras cosas. Puede ser, es que por ejemplo pensando en algo tal cual como una droga, pero pensando en vigorexia, finalmente está causando un cambio bioquímico. Correcto, endorfinas en este caso, ¿no? Sí, sí, correcto. Creo que es más fácil volverse, o sea, es más peligroso, más propenso cualquier ser humano a volverse adicto a los opioides o al ejercicio que a las lechugas, ¿no? Desafortunadamente. No, porque recuerden que si ya soy adicto a las lechugas me trae problemas. Entonces, por definición, la adicción es algo indeseable. O sea, ¿por qué no soy adicto a la lechuga? Porque si fuera adicto tendría problemas con las lechugas. Dejaría de ir a trabajar por contacto con las lechugas, estaría indigesto, obsesionado. Con las lechugas tendría deudas, tendría mi hortaliza de lechugas, entonces sería un problema. No importa que la adicción no es deseable por definición, ¿sí? Entonces aquí es donde el uso cotidiano que le damos a la palabra, está bien que lo usemos así, pero hay que tener cuidado, especialmente para quienes vamos a dedicarnos a la salud o a la salud mental, en cuanto a cómo utilizamos el término, porque muchas veces es como justamente, ¿no? Ay, es que soy adicto soy adicto al ejercicio porque voy 4 días a la semana. No, eso no es una adicción. Eso no es una adicción, para nada es una adicción, ¿sí? Adicción es cuando soy vigoréxico y tengo problemas crónicos, faltas de trabajo, deudas, problemas de salud, etcétera, conflictos con mis familiares porque no fui al hospital por estar haciendo ejercicio, dejé cosas muy importantes, entonces sí es un problema, no importa qué. ¿Esto es claro hasta ahora? Sí. Bien. Yo tengo una duda, perdón, Sí. rápida. Sí. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Dijiste límite de la adicción, ¿no? Que la adicción es cuando ya afecta lo que es el trabajo y lo importante de una persona. Pero, por ejemplo, una persona que consume estas sustancias, pero no presenta estas problemáticas, ¿es adicto? Existiría, o sea, estaría más en el continuo, ¿sí? Y ahí también depende cómo definamos esto, pero contestando lo más concreto posible tu pregunta, creo que estaría en abuso. O sea, es decir, si consume la sustancia y tiene un grado de consecuencias de las cuales nadie escapa, porque a la fecha, a pesar de que todo el mundo lo intenta cambiando de bebidas y tal, pues el alcohol da cruda, ¿no? Entonces, finalmente, a menos de que uno sea realmente muy, muy joven, y aún así, pero sí, si la persona no experimenta consecuencias severas en su funcionamiento, puede estar aquí, o incluso puede estar aquí, ¿sí? Ok. Y esto hay que analizarlo en cada caso, en particular ya en el ambiente clínico. Es muy difícil definir la adicción porque depende mucho de la persona, depende cómo son sus patrones de trabajo, cuáles son sus patrones de relaciones y tal. Ok. Entonces, el paradigma anterior, lo que nos decía la ciencia antes, o la interpretación que se dio a la ciencia, es que era la sustancia tal cual y que no importaba la persona ni sus circunstancias, sino el contacto con esta sustancia lo que iba a desarrollar una adicción. De ahí, entre otras muchas variables, vino el tema de, bueno, entonces hay que prohibir y castigar severamente esto porque es un gran riesgo. Es decir, no importa si es una persona respetable, que le va muy bien, tiene excelentes relaciones familiares, si entra en contacto con esta cosa peligrosísima se va a volver adicto y todo lo demás no importa. Esto vino de experimentos con ratones donde
después de ser entrenados para autoadministrarse opioides, opiáceos, notaron que dejaban de hacer todas las demás actividades, es decir, dejaban de comer, dejaban de hacer ejercicio, dejaban de hacer pues todas las funciones básicas para quedarse ahí hasta morir. Sí, hasta morir de inanición inyectándose heroína, literal. La implicación es eso, esto ocurre en los humanos y vamos a preferir la droga hasta dejar todo lo demás. Bueno, y aquí tenemos una animación de cómo ocurrió esto. Los experimentos son muy minuciosos, obviamente les estoy dando una descripción general, pero hubo muchas condiciones experimentales hasta que llegó el doctor Bruce Alexander, que dijo, bien, ok, esto ocurre. Sin embargo, no se estaba tomando en cuenta el contexto de los animales. ¿Y cuál era su contexto? Una jaula. Una jaula sin interacción social. Una condición completamente artificial. Entonces, una pregunta es eso, ¿no? Si no tuviera una opción más que inyectarse heroína o comer, dormir y hacer estas funciones vitales básicas en condiciones de aislamiento, ¿qué preferiría? Exacto. Sí, entonces esto es muy importante. Las personas que están en general en la cárcel, el peor castigo dentro de la cárcel es el aislamiento, ¿no? El confinamiento solitario. Esto quiere decir que la mayoría de las personas prefiere estar en compañía de otros criminales y en riesgo antes que estar aquí. Lo cual, además de que no es apropiado generalizar entre animales y seres humanos, pues sí cambiaba un poquito la idea de, bueno, ok, ¿qué tanto afecta el contexto? Entonces decidieron replicar el experimento a un contexto enriquecido. Básicamente esto le decían el cielo de las ratitas, de manera extraoficial, pero el término oficial era ambiente enriquecido. Entonces sí, en general, después de varias causas y condiciones y muchas formas de hacer el experimento, notaron que en un ambiente enriquecido, en general las ratas no preferían agua con morfina. En muchos casos, cuando metían ratas ya adictas, físicamente dependientes a este ambiente enriquecido, notaron que muchos de estos animalillos preferían tolerar la abstinencia para poder ir y socializar que continuar su consumo. Esto quiere decir que privilegiaban la interacción social y la diversión y todas las demás actividades que les ofrecía este ambiente por encima del consumo, como se había pensado antes. Entonces, esto tiene implicaciones importantes en cuanto al contexto. Y la pregunta es, bueno, por aquí están tolerando la abstinencia hasta el fondo. Y la pregunta es si pasará algo similar con los seres humanos, ¿no? Si nuestro contexto nos influye fuertemente a la hora de elegir entre una sustancia y un montón de actividades más. Entonces, ¿qué causa la adicción? ¿Es el ambiente? ¿Es el poder adictivo de la sustancia? ¿Es la biología de la persona? ¿O es un asunto de fuerza de voluntad, en el caso de los seres humanos? Es la necesidad psicológica, ¿no? que hay en la persona. En parte, sí. Creo que es multifactorial. Creo que son todas. Sí. Correcto, multifactorial. Kurt Lewin dice que lo que sucede en un momento dado es producto de un campo de fuerzas opuestas. ¿Como de fuerzas de composición? ¿Sí? Fuerzas opuestas. Sí. Sí, yo considero que esto es justamente un fenómeno multifactorial, un fenómeno multivariable, y que para los seres humanos es difícil pensar en esos términos en cuanto a nuestro cotidiano. Es decir, solemos pensar como, bueno, claro, esta persona desarrolló esta adicción porque, no sé, experimentaba violencia en su casa de parte de su padre, y eso es la causa.
¿no? Causa-efecto. Hay un montón de causas y condiciones, hay muchísimas cosas que fueron influyendo en este fenómeno y que la persona desarrollara esta adicción. Ok, como esta charla, que está adaptada de otros contextos, se llama mitos, voy a probar por primera vez de lo que considero el mito número 1, que es cuestión de fuerza de voluntad, pura y llanamente fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Como no tenemos mucho tiempo, pregunto y yo solito me contesto. La fuerza de voluntad, desde una perspectiva psicológica, son 3 funciones. 1, no hacer algo deseable. 2, obligarse a hacer algo indeseable. 3, poder concebir un futuro por el que valga la pena ese esfuerzo. La fuerza de voluntad en ese sentido es: quisiera estar en Facebook, pero no lo voy a hacer. No quiero hacer la tarea, pero me voy a obligar a hacerla. Y me imagino diciendo, bueno, ok, esto me va a traer beneficios en este futuro por tales y cuales razones. Ahora, la fuerza de voluntad es un recurso limitado, según las investigaciones de Baumeister y colegas, porque realmente es con quien estoy más familiarizado. Es decir, hay un modelo muscular donde esto se agota. Las personas no podemos inhibir un impulso o obligarnos a algo de manera indefinida, sino de manera selectiva. Tenemos un grado de tolerancia. Y curiosamente, las personas que más poseen fuerza de voluntad tienen menos necesidad de utilizarla, porque en general la aplican en momentos clave. Por ejemplo, me obligo a ir al súper para tener en mi casa frutas y verduras, entonces no me tengo que estar aguantando las ganas de comerme las galletas y todas las cosas que no me quiero comer que están ahí. Entonces esto en general le hace más fácil a la persona el proceso de ir hacia ese futuro deseado que concibió. Y finalmente es una habilidad que se puede entrenar, o estas funciones se pueden desarrollar, por fortuna. Buenas noticias. Entonces, esto de realidad vamos a ponerlo como realidades alternativas, porque no es como que sea algo absolutamente falso y absolutamente verdadero, pero en este caso la fuerza de voluntad es un elemento importante, sí, pero no es la única, no es la única variable. No sé si han escuchado o notado esta idea entre ustedes, ¿no? Es que es de fuerza de voluntad, es que todo tiene que ser fuerza de voluntad. Vale, pero ahí no estamos tomando en cuenta el contexto. El contexto afecta muchísimo a la persona, es decir, cómo está en su casa, cómo está en su familia, qué opciones tiene. Muchas veces incluso el fácil acceso a la sustancia o actividad sube la probabilidad de que la adicción se desarrolle, o la carencia de otras cosas, de otras actividades que compitan con la conducta adictiva. Bien. Okay. Entonces, si no solo es fuerza de voluntad y, como decíamos, es multifactorial, ¿qué promueve? Este es un modelo integrado de las adicciones. Es un modelo que trata de tomar en cuenta casi todas las variables que intervienen en una adicción. Uno de esos elementos es una vulnerabilidad inherente. Por ejemplo, tengo que revisar bien el estudio, pero parece que hay gente que produce menos cantidades de endorfinas que nos ayudan a derivar placer y a tolerar el dolor y a una serie de cosas más. Y estos experimentos muy interesantes se han hecho longitudinales, es decir, se han analizado niveles basales en niños, y hay una correlación fuerte entre padres y abuelos con adicciones o alcoholismo, y regresan los experimentadores 15 o 20 años después. Me parece que fue en Haití, y la predicción tenía fuerza, es decir, aquellos que tenían estos niveles basales bajos en general presentaban más alcoholismo, más propensión. Y esto quizá podemos notarlo en nuestra experiencia cotidiana, es decir, hay gente que parece disfrutar más de una actividad adictiva y otras personas no tanto. No sé si lo han notado. Entonces, esta vulnerabilidad inherente es algo muy importante. Después está la vulnerabilidad social.
Es decir, un medio ambiente que promueva la conducta adictiva o que sea fácilmente disponible o incluso promovido. Por ejemplo, alguien podría tener una vulnerabilidad inherente a derivar más placer con el alcohol, una facilidad para engancharse con el alcohol, pero nació en Arabia Saudita y no tiene los medios para acceder ilegalmente al alcohol. Bueno, es muy difícil que desarrolle alcoholismo porque no hay alcohol en su ambiente, o es de muy difícil acceso. Entonces, pues es que la persona tiene la vulnerabilidad, ya vale, pero ¿cómo se le va a manifestar en ese medio social? Y el caso opuesto es la vulnerabilidad. Por ejemplo, creo que México es uno de los países donde en la sociedad nos facilita que las personas personalmente vulnerables desarrollen un problema con el alcohol, porque pues se utiliza para todos los festejos. Es algo que está muy presente, es algo muy socialmente reforzado y promovido. Ya después podremos debatir si nos parece bueno o malo, pero el caso es que el alcohol está muy presente en nuestras vidas. Ok. Protección inherente. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar del síndrome de rubor asiático? ¿No? Ok. El síndrome de rubor asiático es una mutación genética prevalente en la población asiática, donde las personas no pueden metabolizar el alcohol correctamente, entonces les produce una especie de alergia. Esto es una protección para ese porcentaje de la población. Ok, entonces nació en un ambiente que promueve, donde todos son bebedores fuertes, pero a esta persona le falta esta enzima y entonces no puede metabolizar bien el alcohol, se pone roja, tiene una reacción muy aversiva. Entonces tiene una protección personal. Ahora, esa persona no está protegida contra, por ejemplo, desarrollar una adicción a las apuestas. Quizá podría tener incluso una vulnerabilidad a engancharse con las apuestas. ¿Okay? La protección contextual la revisamos más o menos aquí. Un medio ambiente que imposibilita o dificulta el desarrollo de la conducta adictiva. Un medio que protege, digamos. Estos son comunidades cerradas o donde hay una serie de condiciones que hacen difícil que esto se manifieste, ¿no? Y finalmente, la otra variable son estresores medioambientales, problemas interpersonales, sociales, académicos, económicos, y me faltó incluir también desastres naturales, ¿no? Todas estas cosas del medio ambiente que estresan a las personas y a las poblaciones suelen influir de manera importante. ¿Qué es la comunidad cuáquer? Ah, perdón. ¿Ubicas la avena? Sí. Okay. Los cuáqueros son son un grupo religioso, así como los menonitas. Como los menonitas. No estoy seguro si son protestantes, me parece que sí, ¿no? Son protestantes. Son protestantes, entonces viven en condiciones, digamos, preindustriales, ¿no? Son comunidades muy cerradas y bueno, se abstienen de un montón de cosas por su gran religiosidad. La verdad es que no sé mucho actualmente de las comunidades, pero en comunidades cerradas es difícil que ocurran estas adicciones que están presentes en el resto de la sociedad. Gracias por preguntar. Esto ayuda al proceso. Ok. Mito número 2. Es necesario ser duros con la persona que tiene una adicción. Es necesario poner límites, es necesario para que mejore, pues. Aquí quisiera echar mano de uno de los ejemplos clínicos, contándoles una historia que ha sido modificada para cuidar la identidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona, vamos a decirle Fernando, experimentaba con la marihuana en la prepa. Sin embargo, su familia era muy conservadora, bueno, sigue siendo, y su papá un rango alto de la marina. Entonces, la respuesta ante enterarse que
había consumo regular de marihuana, lo cual le parecía una abominación, fue directo a rehabilitación, a un anexo. ¿Qué ocurrió? Nuevas conductas. Ajá. ¿Conductas útiles o conductas de adicción? Sí. En este caso en particular, la sobrereacción fue peor. Esta persona salió yendo en contra de su voluntad sin considerar que tenía un problema, salió con un montón de conexiones más y, como fue un caso clínico mío, salió consumiendo ahora drogas que no conocía, como por ejemplo cristal meth, metanfetamina, y con nuevos conocidos en muchas partes. Entonces, esta dureza excesiva generó una escalada de consecuencias indeseables, ¿no? Al punto de esto, no me robó el coche, entonces pongo un retén y así. Entonces la dureza no funcionó al punto que, bueno, ya, eventualmente la familia se rindió y decidieron probar una manera distinta. Ahora, con esto no estoy diciendo que no haya que poner ningún límite de nada, jamás. Estoy hablando de la dureza específica. ¿Sí? Estoy hablando de la necesidad, entre comillas, de castigar. ¿Sí? Ok, ¿por qué? Porque el castigo puede inhibir una conducta, sí, pero no enseña a la persona qué sí hacer. Quienes somos de enfoque más conductual o contextual conductual decimos, vale, perfecto, entonces no bebas, no fumes, no hagas esto, no te comas las uñas, ¿qué sí voy a hacer entonces? ¿Cómo voy a sustituir la función de este con lo que hace por mí? Segunda razón, las personas con adicciones suelen recurrir a estos comportamientos para mejorar sus malestares. No es la única causa, a veces solamente es para derivar placer, como decíamos por allá. Los castigos, los sermones, las súplicas, las amenazas suelen incrementar las emociones negativas y entonces la persona pues es más propensa a ejecutar su conducta adictiva. Esto creo que ha ocurrido muchas veces, porque los seres humanos en ese sentido no somos muy racionales. O sea, hay gente que le puede dar estrés enfermarse de cáncer en el pulmón, pero si su manera de desestresarse es fumando, va a fumar. Aunque digo, qué estrés me dé cáncer, me prendo un cigarro. Pues sí, es absurdo, pero lo hemos visto, ¿no? O incluso hasta vivido y hecho. Retirar el afecto por tiempos prolongados le quita a la persona alternativas de autorregulación y satisfacción. Es decir, bueno, ok, entonces ahora estoy castigado socialmente por mi familia, por mis amigos y tal. Pues entonces mi amiga la botella, o ¿no? Me voy a apostar o algo así, porque no tengo alternativas cercanas para regular mi conducta en general y mis emociones, perdón. Otra razón por la cual esto no es la mejor estrategia: los familiares suelen malgastar energías en medidas correctivas. Es decir, esto lo he visto con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a esconderle las botellas, ahora vamos a hacer esto, ahora nos vamos a ir todos a tal, ahora vamos a dejar de hacer fiestas, ahora vamos. Entonces es una cosa y la persona en general encuentra la manera de llevar a cabo su conducta adictiva. Y este es quizá el problema más grave. Conforme suben los límites y los candados, la persona lo que se vuelve buena es en romper candados y romper límites. ¿Sí? Usualmente no tiene el efecto deseado, es decir, ok, me pones estas restricciones, entonces encuentro una manera, porque ese es el juego que estamos jugando. Me pones un límite, yo lo rompo. Me pones otro, yo lo rompo. Y así. Mito número 3. Recaer es fracasar. No. Ajá. Les presento el modelo de etapas de cambio. Así como la persona no se levantó una mañana después de haberse tomado más de 5 copas de tequila y ya tenía alcoholismo, es muy raro que alguien se despierta en la mañana y ya se haya recuperado. El cambio es un proceso. La recuperación de las adicciones es un proceso. Entonces,
Primero empezamos con la precontemplación. La persona considera que no tiene ningún problema. Puede ser que no lo tenga, o puede ser que no lo quiera ver, o puede ser que no lo considere. Pero estamos aquí. No, yo estoy muy bien. Ok. Después pasamos a la contemplación. Tengo un problema. Pero tengo un problema y quiero cambiar de lunes a miércoles, pero de jueves a sábado ya no, y el domingo juro que lo voy a dejar y otra vez empieza el ciclo. Hablando del récord. Si esto continúa, la persona entra en preparación, y esto está definido como un tiempo muy específico. Está pensado cambiar en un mes. Si la persona está movilizando recursos para decir, ok, esto tiene que detenerse, en el próximo mes más o menos lo va a dejar, ¿sí? Finalmente, la persona entra en acción, lo cual, por ejemplo, en el caso del alcohol es muy sencillo. Bueno, muy sencillo las acciones, lo difícil es la siguiente etapa. Este viernes no bebo. O una persona se propone, no voy a ir a apostar al Jack este miércoles, como todos los miércoles haría. Ok, está aquí. Voy a implementar el cambio, ya lo hice, ya no fue. La recaída es una especie de desviación. Y esto, en general, es un ciclo que suele ocurrir varias veces antes de que la persona pueda llegar aquí, a la terminación o trascendencia. Algunos autores lo consideran trascendencia. Usualmente esta etapa o este momento aporta a la persona información importante. De verdad lo intenté, me puse en acción, suspendí mi conducta y luego descubrí algo. Descubrí que no tengo nada que hacer, descubrí que me aburro, descubrí que me peleo con mi mamá y no supe cómo hacerlo, que tuve consecuencias peores. Descubrí que según yo podía estar en el Jack sin apostar, pero no me salió. Entonces recaí. Entonces esto es un problema. Muchas personas abandonan prematuramente sus esfuerzos porque consideran que, ok, recaí, esto quiere decir que fracasé, soy un adicto, seré un adicto toda la vida, fin. Digo, yo sé que este es un modelo, no sé si ya lo habían visto antes, ¿no? El modelo de las etapas del cambio. Es importante y creo que tiene utilidad porque muchas veces la gente nos desesperamos, ¿no? Es decir, estamos esperando que el cambio sea un evento puntual, el día que la persona dejó su adicción. No, el proceso mediante el cual la persona fue desarrollando un patrón distinto de conducta que resultó, si bien nos va, en una terminación de la adicción. Aquí las personas ya consideran que es incluso absurdo. No sé si alguna vez alguno de ustedes, hay que decirlo, lo piensan, ¿no? Han dejado algo que pensaban que no podían vivir sin ello, algo o alguien, ¿no? Cualquier cuestión que uno decía, no, es que yo necesito esto para vivir y me pongo mal si no lo tengo, y todo el patrón disfuncional. En algún momento puede ser que hayan atravesado estas etapas del cambio sin estar muy conscientes, con un esfuerzo deliberado, y llegaron aquí y ahora dicen, bueno, no me molesta mayormente, ¿no? Pensé que no lo iba a lograr, pero pues ahora veo que puedo vivir sin eso, e incluso miro para atrás y digo, oh, ¿cómo pude haber estado en eso, ¿no? Entonces, si estamos aquí, todo bien. 4. Y esto es muy muy importante. Está la creencia de que las personas necesitan tocar fondo para modificar su conducta adictiva. ¿Han escuchado esto? Sí. ¿Sí? ¿En ese sentido? Sí. Ok. A veces sí, a veces es necesario que uno experimente una conducta, digo, una consecuencia tan indeseable que digas, no quiero más esto, ¿no? Pero el problema con la creencia de que es necesario tocar fondo es que el fondo es relativo. Según autores, como que el fondo es personal y es relativo. Para algunas personas tocar fondo, o para algunas personas una consecuencia indeseable suficientemente válida para no volver a tomar, es vomitar en una fiesta. No, vomité ya, y ahí quedó la cosa. Y hay personas que no, y el fondo llega, la verdad, hasta la muerte, ¿no? O sea, siempre hay más hacia abajo, hasta que ya no hay vida.
pueden ver gente de la calle con adicciones muy severas y siempre pueden empeorar. Entonces, realmente, ¿cuál es el fondo? ¿No? Muchas personas resuelven su propio comportamiento adictivo sin necesidad de experimentar las consecuencias más severas que se entienden comúnmente como fondo. Es que hasta que no pierdas tu trabajo, hasta que no tengas esto, hasta que no tengas... Pues no, hay personas que logran salir de ahí sin llegar a esos extremos. Y algo muy importante. Muchas veces las personas se motivan de forma positiva para modificar su conducta. Es decir, hay personas a las cuales les hace ilusión un proyecto personal o un proyecto académico o algo que no necesariamente es toque fondo y entonces lo voy a dejar. Muchas veces puede ser me entusiasma mucho entrar en mi carrera, entonces a partir de esto voy a hacer un intento por dejar mi adicción y muchas veces funciona. ¿Sí? Bien. Ok. Y el mito número 5. No se pueden usar drogas para dejar otras drogas. ¿Han escuchado este? Sí. Es que es cambiar una adicción por otra. Cambiar una adicción por otra. Esto es controversial porque para muchas personas es, y esto lo he escuchado, es como, no, es que me van a dar medicinas, ¿no? Entonces me voy a volver adicto a las medicinas. Depende del patrón que vimos al principio, ¿sí? ¿Han sabido de alguien? Digo, a lo mejor sí, pero en general, que se vuelva adicto, como lo hemos definido aquí, por ejemplo, al Prozac, que esté obsesionado con el Prozac, endeudado por conseguir más, obsesionándose así, nada más me quedan 2 cápsulas, pero entonces voy a tomar 3 y si parto a la mitad y se los robo a mi vecino. Hay ciertas medicaciones y ciertas intervenciones farmacológicas que no siguen ese patrón por la naturaleza de la sustancia o por la aplicación específica. Otras que sí, a lo mejor si doy un ansiolítico que genera tolerancia y tal, pues la persona entonces sí necesita más y entonces ya va a 80 doctores para conseguir su nueva sustancia, pero no necesariamente no se puede usar una droga para dejar las drogas o las adicciones, ¿no? Depende de la aplicación, depende del contexto, depende de cómo funciona el patrón. Justamente por lo que comentaban hace un momento, muchas personas están automedicándose, lo pongo entre comillas porque es mucho más complejo que eso, y muchas personas tienen una condición subyacente. He visto casos de personas, por ejemplo, que beben y a la hora de hacer un diagnóstico diferencial cuidadoso o a la hora de, no sé, que son internadas, resulta que estaban con cuadros psicóticos o con esquizofrenia. Entonces, pues realmente el alcoholismo era una manera de sobrellevar ciertos síntomas y realmente lo que la persona necesitaba es un antipsicótico. Acabo de ver hace poquito un caso así, donde la persona fue internada en un anexo y afortunadamente logramos llevarlo al Instituto de Psiquiatría porque pues, lo que estaba teniendo es una psicosis y la hipótesis es no, es algo que se metió y entonces pues, hay que darle y todo esto es un acto. Pues no, es decir, probablemente tenía un cuadro psicótico. Okay. Entonces, bueno, hay evidencia de que esto es útil en algunos casos, bien aplicado, y este mito suele no ser bueno, esta historia, ¿no? de que no se deben utilizar otras sustancias, porque es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo para nada. Okay. Si yo nada más me echo una, pues sí, pero ¿de qué tamaño? Las medidas estándar nos suelen ayudar con este proceso. Ok, en resumen, para pasar a la ronda de preguntas y respuestas, ¿qué soluciones hay ahora? A nivel personal, les propongo que si tienen a alguien, algún ser querido o cercano, primero
En términos conductuales, quiten la estimulación aversiva, es decir, eviten regañar, amenazar, sermonear, sobornar, suplicar, ridiculizar y exponer. No sé si han notado que la gente no solemos responder bien a esto. Como, ok, si ya me tiraron un sermón, no sé cuánto, ok, vale. ¿Qué sí podemos hacer? Validar a la persona, pero primero escuchemos a la persona. Porque los seres humanos somos muy buenos para esto. No me han ni terminado de decir y yo ya te estoy dando la solución y ya te estoy diciendo cómo tienes que vivir tu vida. Pero la verdad no sé, ¿no? Y bueno, los terapeutas de pronto pecamos más de esto porque se supone que para eso estamos, ¿no? Pero es importante escuchar, escuchemos, ¿no? Escuchemos y luego validemos. Si estás viviendo esta situación, debe ser por algo. Asumimos que preferirías que te vaya bien, y si estás teniendo un problema es que algo del proceso debe estar no saliéndote muy bien. Entonces primero escucho y valido. Si les es posible reforzar y promover las conductas alternativas que compiten con la adicción, mejor. Es decir, bueno, es mucho más efectivo que un sermón invitar a ese amigo, amiga, ser querido, familiar, lo que sea, al cine en viernes en la noche, que hablarle las cirrosis que le va a dar en 20 años. Entonces es totalmente inefectivo. Así, el mal viaje de hoy, no, mejor invítame al cine en la noche y probablemente esto competirá con mi ida a la cantina, ¿sí? Y naturalmente, si notan que el problema es muy grave, buscar ayuda profesional. Ok, si yo mismo estoy en riesgo, esto es muy difícil porque no queremos evaluar el riesgo porque me van a echar un sermón. Entonces es como doble función, ¿no? Ok, en un momento de claridad, sin pasar del soy un adicto horrible y sin esperanza a no tengo ningún problema, podemos ver, ok, ¿qué tal me está yendo? Genuinamente, por y para mí, ¿qué tal me está yendo en mis marcadores, objetivos, entre comillas? ¿Qué tal están mis calificaciones? ¿Qué tal están mis amistades? ¿Qué tal está mi desempeño en la escuela, mi atención, mi energía? ¿Cómo estoy? Bueno, si tengo dudas, ¿hay alguien con quien pueda hablar que no me va a juzgar y que no me va a sermonear? ¿Hay una persona o personas en mi vida que me puedan ayudar sin meterme en más problemas? O sea, decirte cuando, oye papá, estoy fumando marihuana al anexo. Bueno, mala idea, ¿no? Entonces, busquemos a alguien que me pueda apoyar, ¿no? Si vas a hablar con alguien y ese alguien todavía no ha interiorizado el hecho de que es mejor primero escuchar, pide expresamente, solo necesito que me escuches para organizar mis ideas, ¿sí? Ahorita, por favor, no me ayuda, no me digas qué es lo que tengo que hacer, no me hables de los males, no me hables de las consecuencias, solamente escúchame un momentito. ¿Ok? Y finalmente, si no conoces a nadie, pues busca ayuda profesional. Esto no es un comercial. No, en verdad que no. Ok, el cambio es un proceso, la disciplina es una habilidad, ¿sí? Tengo recomendaciones específicas para quien le interese, me pueden escribir, me pueden llamar, pueden consultar con Nadia. Vaya, por si alguien se quiere acercar o se quiere acercar de manera anónima, también pueden hacerlo. Y ya les puedo dar como recomendaciones más puntuales también de las preguntas y respuestas que se dan ahora. Les dejo esta frase que para mí es importante, pero creo que es cierta. Y más que la gente, creo que cuando más difíciles somos todos de querer, es cuando más lo necesitamos. O sea, cuando más insoportable estoy yo, Olmo, es cuando más necesito que alguien me tolere, me quiera, me escuche y me apapache y después me dé un consejo, quizá. Entonces cuando peor la estoy pasando, cuando más lo necesito, ¿no? Bueno, muchas gracias.